Sígueme. Cristo te invita. Introducción. El clamor del hombre. Un varón en su desesperación clamó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Esta fue su historia. Fue un carcelero que estaba a cargo de muchos presos. Un día pusieron a su cuidado al apóstol Pablo y a su compañero Silas, con el mandato de que los guardase con seguridad. Por eso, los llevó al calabozo de más adentro y aseguró sus pies en el cepo. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban, y todos los presos los escuchaban. De repente, un temblor sacudió los cimientos del templo. Al instante, se abrieron todas las puertas y todas las cadenas, los cepos de los presos se soltaron. Despertó el carcelero y, viendo todas las puertas abiertas, sacó su espada para matarse. Pensaban que los presos se habían escapado y temía lo que le haría a él la justicia romana cuando descubrieran que todos los presos habían huido. Pero el apóstol Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Oyéndolo, corrió abajo, donde estaban Pablo y Silas. Viendo, de seguro, que todo esto era la mano de Dios, ese Dios a quien habían orado estos presos y ensalzado con sus cantos. Por eso leemos que, sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta a esta pregunta fue la siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya no era el temor de la espada romana que llenaba su corazón de miedo. Ahora es el conocer la mano de un Dios todopoderoso que podía hacer que los cimientos de la cárcel se sacudieran. Y el milagro otro, que hiciera que los presos no huyeran, aunque habían sido libertados. Pensaba en lo que este Dios pudiera hacerle a él cuando juzgara su vida después de la muerte. Una pregunta quiero que te la hagas.
¿Qué debo entender por ser salvo? 1. Es ser salvo de la paga del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero también la Biblia asegura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque ya la paga del pecado fue cubierta por Cristo. La base de esto, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué debo creer? Creer que el amor de un Dios inmutable buscó un sustituto para pagar mi deuda, y lo hizo cuando aún era pecador. Entonces, me aceptará tal como soy, como todos mis pecados. 2. Ser salvo del poder del pecado. En la Biblia hay esta confesión. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero quien lo dijo, también confesó, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7:18 y 8:2. La base de esto, la Biblia habla de un Dios que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Creo en un Dios omnipotente que desea guardarme sin caída para presentarme como trofeo de su gracia, pues Él promete hacer de mí un vaso de honra, como leemos en 2 Timoteo 2:21. 3. Ser salvo de la presencia del pecado. La Biblia dice, sabemos que toda la creación, y no solo ella, sino también nosotros, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:22 y 23. La base de esto, la Biblia dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. En espera de esto, gime la creación. Y yo creo que vendrá el momento para mí, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Así lo leemos en 1 Corintios 15:53. Entonces, ser salvo es creer en Cristo Jesús, que por medio de Él y de su sangre, todos los pecados de mi ayer han sido cubiertos, porque Cristo murió por mí, murió en mi lugar y pagó por ellos con su sangre. Es creer que cada día seré guardado por Dios
y no pecaré, porque hoy Cristo vive en mí y su amor me constriñe para vivir para Él. Es creer que un día, en el mañana, al sonar la final trompeta, seré llevado a vivir con Cristo, a donde Él mora, donde el pecado, la corrupción y la muerte jamás se verán. Pero hay un requisito. Veamos ahora la invitación de Cristo. Un joven le preguntó al Señor Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le respondió, si quieres ser perfecto, ven y sígueme. Mateo 19, 16 y 21. El requisito, las palabras de Cristo fueron estas: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entendámoslo así. Anda, haz una decisión. Vende, renuncia a tu ayer. Dalo, olvídate de él, de tu ayer. Tendrás una nueva meta. Ya no son tesoros aquí, ahora son tesoros en los cielos. Y el punto 5, y ven y sígueme. La reacción. Leemos en la Biblia que, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso tomar una decisión. No quiso renunciar a su ayer. No quiso olvidarse de ese ayer. No quiso tener nuevas metas y no quiso acercarse al Maestro y seguir sus pisadas. Entonces, ser salvo también es ser perfecto. Y pregúntate, ¿qué debo entender por ser perfecto? 1. Ya no tengo la carga del pecado. Esto es lo que Dios ofrece. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Necesito creer que para Dios el pecado de mi ayer ya no existe. Esta es la idea de justificación. La base de esto, la Biblia afirma que el Hijo de Dios llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Necesito creer que si Cristo llevó mis pecados, estoy muerto a ellos. Es decir, ya no están en mi cuenta. No tengo por qué recordarlos ni desear otra vez vivir en ellos. 2. Ya no tengo cadenas, ya no tengo las cadenas del pecado.
Esto es lo que me sucede. Esto erais, dice la Biblia, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Al ser creado en Cristo Jesús, debo creer que en el hoy que vivo por la fe, el pecado ya no mora en mí. Estará afuera, acechando, pero ya no mora en mí. He sido santificado. La base de esto, la Biblia aconseja: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Conformarse es ser como un camaleón, imitarlo de alrededor. Transformarse es permitir que Dios me conduzca a través de una metamorfosis. Debo creer que Dios me ha hecho nueva criatura y por tanto tendré nuevo comportamiento. Ahora imito a Cristo. Nuevo hábitat. Ahora busco la santidad y la justicia. Nueva alimentación. Ahora busco hablar con Dios mediante la oración. Ahora busco leer la Biblia. Ahora busco obedecer la voz del Espíritu Santo. La Biblia describe el cambio así: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. 3. Ya no estaré contaminado del pecado. En la Biblia leemos esta promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo nuevo y la tierra nueva, ya no existirá el pecado. Esta es la frase o la interpretación más hermosa de redención. El pecado fuera para siempre. La base para esto: cuando Dios llame a juicio a todo ser humano, entonces los cielos y la tierra, dice la Biblia, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3, 12 y 13. Allí, libres del pecado y lo que éste ocasionó, los que hemos creído en Cristo viviremos con Él por la eternidad. Uniendo las tres verdades: ¿quieres ser salvo? Entonces debes creer, debes venir y debes seguir a Cristo. Creer y venir y seguir a Cristo. ¿Qué debes hacer? Creer. Y esto es decidir que obedecerás a Cristo en todo, porque crees
que es la verdad, que dice la verdad y que te invita a andar en la verdad. Debes venir. Esto es, cambiar tu decisión en una acción. No te quedes solo decidiendo. Hazlo. Acércate a Cristo. Y después es seguir. Y aquí es hacer que esa acción que ya hiciste dé resultados. Acércate a Cristo y ahora sigue sus pisadas. Creer y venir y seguir. Vamos a orar. Dios nuestro, la invitación tuya es clara. El clamor del hombre es fuerte. ¿Qué debo hacer? Y tú indicas que debes creer en Cristo, debes venir a Cristo y debes seguir a Cristo. Padre, oramos que en nuestras pláticas, que lo que la Biblia nos diga a cada uno, aprendamos lo maravilloso que es escuchar esa invitación. Sígueme. Nos las dice Cristo con amor y con toda claridad. Sígueme. Padre, que oigamos esa voz, que tomemos la decisión y que la decisión la volvamos acciones y que las acciones produzcan fruto para tu gloria. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En los siguientes capítulos de esta serie, usaremos unas historias de la Biblia para seguir presentando el llamado del Señor Jesucristo a creer y venir y seguir. Lo esperamos.